Adidas se inspiró en el modelo de las comunidades. Inspirar hubiese sido si la marca les paga regalías a las y los artesanos. Las cosas como son, es un plagio, y justamente para hablar sobre este tema y el acuerdo al que se llegó con la marca, agradecemos que se enlace con nosotros Flavio Sosa, él es secretario de Cultura de Oaxaca. Secretario, muy buenas noches. Les saluda Jorge Armando Rocha y una servidora. Buenas noches, muy a sus órdenes. Secretario, pues inédita esta disculpa que vivieron el día de hoy y que se logró justamente, uno, por el reclamo de las y los artesanos, dos, por la intermediación de ustedes en el Estado y también a nivel federal. ¿Qué representa el acto que el día de hoy se vivió en Yalalac? El acto representa la reivindicación de los pueblos originarios de Oaxaca y de México como los herederos de tradiciones, de valores culturales que han sido permanentemente acosados por las empresas transnacionales, en los cuales se han dado apropiaciones culturales indebidas, en los cuales se han dado plagio, y que ya no queremos que siga sucediendo. Por eso el día de hoy se sienta un precedente relevante para Oaxaca y para los pueblos y comunidades originarias de todo el país, para que esto no vuelva a suceder. Hoy hubo una disculpa pública, pero también hoy es el inicio de un proceso de diálogo para que se repare el daño a la comunidad que fue agraviada por un crimen que se llama apropiación cultural indebida. Me parece interesante las palabras que utiliza la representante de Adidas, porque dice, si afectamos a alguien, no, afectaron claramente y lo saben. Pero también dicen que no comercializaron estos huaraches, estos diseños, y que por eso pues no habría una reparación económica. ¿Cómo está ese asunto, secretario Flavio Sosa? Que te saludo con mucho gusto también, porque al final te tengo una pregunta sobre el autoritarismo, que es muy interesante, de lo que se está viviendo ahora y lo que viviste tú en su momento, una detención en los tiempos de Felipe Calderón. Y te abrazamos con mucho gusto a la distancia, sabiendo que hoy eres autoridad. Pero bueno, rápidamente, ¿qué significa también el huarache para la cultura oaxaqueña, la cultura mexicana? Y en su caso, ¿habría una reparación económica o ya Adidas dice no comercializamos y ahí se acabó, borrón y cuenta nueva? Bueno, lo primero que hay que destacar es que en Oaxaca tenemos elementos para afirmar que nació la civilización mesoamericana. En Oaxaca tenemos los vestigios más antiguos del maíz y de la calabaza en la zona de Mitla-Yagul, en las cuevas. Tenemos los vestigios más antiguos que se han encontrado de maíz y de calabaza, y tenemos elementos para afirmar que el maíz fue un invento de la cultura zapoteca que vino evolucionando del teocintle y que logró llegar a ser maíz para convertirse después en un alimento que nutrió a Mesoamérica. Por el otro lado, hay elementos, vestigios, documentos que nos permiten afirmar que en el San José el Mogote y en Montalbán están el origen de la escritura también en Mesoamérica. Por eso afirmamos orgullosamente que los aportes de nuestras culturas, de las culturas originarias de Oaxaca, fueron fundamentales para el desarrollo de Mesoamérica. Pero también tenemos elementos que nos permiten afirmar que entre 200 y 800 años después de Cristo, hay artesanías o hay algunos en museos se encuentran unos vasos que simulan pies usando huaraches. Es decir, el huarache es originario también de nuestras culturas, de las culturas prehispánicas, muchos años antes que llegaran los españoles. Por eso mismo nosotros afirmamos, es una apropiación cultural. Hubo una comunicación con la empresa Adidas de la comunidad de Villa Hidalgo y Yalalac, y nosotros fuimos acompañantes de la comunidad, y Adidas nos informó que no comercializaron el producto, que tenían propuesto elaborar 1,600 pares, y de esos 1,600, 160 se iban a comercializar en México, y que finalmente solamente fue la presentación en Puerto Rico, me parece que en un concierto de Bad Bunny. Pero ya hay la base para sentarse a dialogar la reparación del daño. Adidas dice que sí está dispuesto a reparar el daño, y eso lo va a negociar directamente la comunidad
con la empresa Adidas, con el acompañamiento del gobierno federal y del gobierno del estado. Es muy importante destacar que la presidencia de la República, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, comisionó a la Secretaría de Cultura y es directamente la titular del instituto, del instituto que tiene que ver con Indautor, es directamente la titular de Indautor quien está permanentemente participando en estos diálogos y quien le ha estado dando puntual seguimiento a este caso. Secretario, rápidamente, Adidas hoy abrió la puerta, la comunidad estaría, digamos, en aras de realizar colaboraciones con esta firma alemana como parte de la reparación del daño. Estuve presente en la asamblea pasada y la comunidad determinó que de manera autónoma ellos van a establecer el diálogo y van a, yo no estoy autorizado para informarle a nadie, para informar hacia dónde caminan las negociaciones. Es la comunidad la que va a determinar cómo se repara el daño y si hay o no colaboración. Por eso yo no quisiera entorpecer este proceso de pláticas. Hoy tuvimos un punto de partida muy relevante porque sienta un precedente y vamos a estar acompañando a la comunidad en el rumbo que ellos autónomamente determinen. El próximo domingo hay una asamblea en Yalalac y en esa asamblea se va a determinar la propuesta y los mecanismos para la reparación del daño. Estimado Flavio Sosa, estamos en el cierre de la entrevista, ya sabes que el tiempo apremia, pero no puedo dejar de preguntarte sobre esto, porque hace 20 años, y sobre todo para los jóvenes, como diría López Obrador, hace 20 años, hace 19 años fuiste detenido como uno de los hombres más peligrosos, entre comillas, del país, por el gobierno de Luis Ruiz, por el presidente Felipe Calderón, que acababa de llegar. Tú eras el líder de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, la disidencia que se manifestaba en las calles. Hoy, los mismos que en su momento te detuvieron por ser un líder social, hablan de autoritarismo. Y hoy eres autoridad allá en Oaxaca. Vaya que cambiaron los tiempos, ¿no? Bueno, lo que pasa es que el pueblo de México ha conquistado la democracia. Lo que pasa es que los movimientos sociales fueron evolucionando para empujar y de acabar con ese régimen corrupto, ese narcogobierno que instauraron el país, con un régimen guerrerista que instauraron el país, que bañó de sangre y que hoy pretenden responsabilizarnos de lo que ellos instalaron en este país. ¿Recuerdas tú que esa noche que salí de tus oficinas me detuvieron brutalmente un 4 de diciembre del 2006, encabezados por Genaro García Luna directamente? Hoy está siendo juzgado por narcotráfico en los Estados Unidos y nada que ver con un régimen democrático que hoy está sentando precedentes en nuestro país al acompañar a los pueblos y comunidades indígenas en esta defensa de los valores culturales, y que vamos a tener un presidente de la Suprema Corte de Justicia mixteco, y nos da muchísimo gusto. En Oaxaca estamos de plácemes por la llegada de un mixteco, un indígena, un destacado defensor de los derechos de pueblos y comunidades a la Suprema Corte de Justicia, y eso nos llena de orgullo. Bueno, pues muchas gracias por estas importantes reflexiones. El espacio se queda abierto. Gracias.